¿Cómo entender la pobreza radical actualmente, si tenemos colegios y casas? El hábito significa pobreza. ¿Cómo se debe tomar su uso en el seguimiento? ¿A qué se refiere con austeridad? Bien. Esto de los colegios y casas es una cosa muy seria, realmente. Yo aquí, sinceramente, no sabía qué decir. No sabía qué decir. Pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que dar siempre un testimonio de que cooperamos en dar a la persona humana el lugar que le corresponde. ¿Entendido? No se puede simplemente, por así decir, hacer muchas acciones y en el fondo simplemente estar apoyando cierto orden establecido en nuestra sociedad. Porque a través de los colegios, de nuestras acciones que realizamos actualmente, también podemos aportar mucho a la sociedad y hacer mucho bien, por ejemplo, en la formación de los jóvenes, de los niños, dándonos cuenta que la sociedad es una cosa pero tremendamente caótica, sobre todo en el marco que estamos viviendo, ¿no? De la superficialidad, de las relaciones así tan como diría, de las relaciones relaciones humanas tan pobres, ¿no? En donde no se le devuelve el rostro humano a la persona, sino simplemente se le quiere mantener en una situación en la cual se utilizan a las personas. El hábito significa pobreza. ¿Cómo se debe? El hábito significa pobreza. ¿Cómo se debe tomar su uso en el seguimiento? Bueno, el hábito no significa pobreza. El hábito simplemente es un signo de nuestra consagración, nada más. ¿Entendido? El hábito es un signo de consagración. ¿A qué se refiere con austeridad? En realidad, austeridad es simplemente vivir de una manera tal que es una manera sobria, ¿entendido? Es contrapuesto a aquellos que lo tienen todo. Simplemente una manera sobria, una manera que indique que nosotros pues no estamos viviendo pues en grandezas, en lujos y en vanidades, sino simplemente de una manera sobria, moderada, en donde está de por medio siempre digamos así, el respeto a la dignidad de la persona humana. Vale, usted dijo que Santa Clara fue discípula de San Francisco y que él le mostró y enseñó el Evangelio. ¿Tuvo algo de original Santa Clara? ¿Puede enseñarle a San Francisco en qué consistía la vida contemplativa? Clara, al ser la plantita espiritual de San Francisco, por supuesto que tomó mucho de San Francisco, pero hay un detalle. Hay muchos elementos que ella vive con sus hermanas. En aquel tiempo tienen un tinte muy propio, muy femenino, muy propio. Ella con toda libertad da una orientación específica a las hermanas pobres. Aquí dice, pudo enseñarle a San Francisco en qué consistía la vida contemplativa. Mire, San Francisco nunca hizo un tratado de nada. Entonces, Clara simplemente ha aprendido de San Francisco, si bien es cierto, muchas cosas, sobre todo ha aprendido en el ejemplo que da San Francisco. Ella ha visto a San Francisco cómo era su vida, ¿entendido? Ha percibido de Francisco muchas cosas.
Y eso es lo que ha tratado de poner en práctica, siempre dándole su estilo, sin perder el punto. Además, el punto para ella, si bien es cierto es San Francisco, el punto referencial mayor es Cristo. ¿Cuál era el medio que disponía la comunidad para subsistir si no tenían trabajo externo o salían a mendigar? Al inicio realmente las hermanas pues vivían de la limosna, ¿no es cierto? Vivían de la limosna que le procuraban también los hermanos, por supuesto. Ahora, ellas pues en su monasterio, allí en San Damián, tenían una pequeña huerta, y entonces, bueno, se alimentaban de todo eso que producían también ellas. Y no tenían pues las exigencias que nosotros tenemos ahora, ¿no? Por lo cual hay que trabajar. Por ejemplo, antes no había teléfono, no había que pagar el agua, no había que pagar ciertas cosas que ahora pagamos. Entonces, ahora tenemos que hacer el trabajo y conseguir dinero para poder pagar todas estas necesidades. En el tiempo de Clara no. Los hermanos eran los que le conseguían muchas cosas a las hermanas al inicio. Sabemos que vivimos en un mundo de oportunismo. ¿Cómo vivir la pobreza franciscana frente a esta realidad? Oportunismo. Ellos están abiertos, que no sabría por dónde tocar. A ver, ¿cómo vivir en pobreza hoy en día, en que lo material nos hace ser más? En realidad, justamente, si se dice que lo material es lo más importante ahora, pues hay que darle su lugar a lo material, ¿no? No puede ser que el tener sea más importante que el ser. Entonces, en cuanto que yo me preocupo de mi ser, de ser cada vez más humano, es mucho más importante que tener un montón de cosas que al fin y al cabo solamente me ayudan a ser dependiente de muchas cosas materiales. Así que no, hay que poner el lugar que le corresponde a cada cosa. Ahora, incluso en lo material hay que ver que hay cosas que simplemente son necesidades artificiales, ¿no? Así es, si son necesidades artificiales, al final uno queda esclavizado por tanta cuestión material que está de más. Yo podría poner una anécdota. Una vez salí con un padre ya mayor y cuando caminábamos, él veía las vitrinas, años atrás, ¿no? Y decía, mira hijito, cuántas cosas que no necesito. ¿Cómo decirle a un pobre que tiene hambre que es un privilegio ser pobre? En realidad es una cosa muy difícil, así es, muy, muy difícil, porque en estos tiempos que vivimos, pues, el vivir pobre, estamos en un continente que de suyo es pobre, ¿entendido? Entonces, diríamos así, es una especie de contradicción. Sin embargo, sí se puede enseñar a vivir de manera tal que uno no caiga esclavo de lo material. Y que no viva también, que no tenga también ese interés desmesurado por lo material. Y que lo material simplemente es necesario en cuanto que eleva tu dignidad humana y nada más. ¿Cómo podemos ayudar a que las familias aprendamos a vivir desde la pobreza y la abstinencia? Eso en realidad depende de la educación de los padres, ahí sí, la educación de los padres.
la educación que brindan a sus propios hijos, en cuanto que les enseñan a vivir, pues que hay valores como por ejemplo el sentido de la sobriedad, el sentido de la austeridad, ¿no? Porque a veces también en este mundo que vivimos actualmente, todo nos lleva hacia el deseo, hacia motivarnos a desear muchas cosas, ¿entendido? Todos los medios de comunicación como que se han confabulado para impactarnos de tal manera que nos provocan necesidades de cualquier tipo. Es más, como ustedes saben, por ejemplo, en el caso de ciertos objetos, hoy día tenemos uno y al día siguiente ya salió uno mejor y otro mejor y otro mejor y otro mejor, ¿no? Y siempre estamos atrás de la última novedad, como quien dice. Entonces a veces hay una especie de apetito desmesurado por tener siempre la última novedad en uso. En algunos casos es posible que sea lo mejor, ¿no? Pero no siempre es así. A veces uno está tan influenciado que se deja llevar nada más por el deseo de tener y tener. En su opinión, ¿la pobreza de Francisco es real? En otras palabras, ¿es posible? Pues la verdad quizás me equivoqué. Suena todo eso como un romanticismo. Para mí se ha desvirtuado todo ello. Gracias. Bueno. Si nosotros vemos la pobreza que vivió San Francisco en su medio ambiente, yo pienso que era una opción muy justa y muy real. ¿Entendido? El problema es cómo vivir la pobreza en la actualidad. Y bueno, no es un tema fácil, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque a lo largo de la historia de la familia franciscana siempre el caballito de pelea ha sido la pobreza. Siempre. Hasta ahora, los hermanos y las hermanas a veces discuten sobre a ver si se puede tener, por ejemplo, 2 hábitos, 3 hábitos, si se puede comer un poco más de esto, un poco más de aquello, si puedo tener en mi cuarto eso, si no lo puedo tener, etcétera. ¿Entendido? Siempre se está viendo desde ese punto de vista, materialmente hablando. Francisco no se hacía ese problema. Clara tampoco. Simplemente vivieron la experiencia fuerte de Cristo y trataron de vivir como Él. Desde una promesa que significa pues una opción radical, total en ellos mismos. Por eso Clara va a ser muy llamativa, por ejemplo, cuando se le ocurre decir al Papa que quiere un privilegio, y el Papa dice, ¿qué privilegio quieres? Bueno, el privilegio de la pobreza. ¿Qué? Dice, pero si todos me piden privilegios de tener un terreno, de tener algo material, y tú no pides nada, ese es tu privilegio. ¿Se dan cuenta? La cosa va por otra línea. Y yo no creo que sea romanticismo, ¿eh? El tomar una opción por la pobreza, si es una cuestión real, es una opción muy válida. Por cierto que la opción de la pobreza en estos tiempos más claro se ve cuando es individual que comunitaria. Porque la individual, tú, en lo tuyo puedes ser muy pobre, muy sencillo, muy humilde. El problema es que en una comunidad tú tienes todo asegurado. Ya, que explique aquello de que es pobre de espíritu. Bueno, en realidad eso de pobre de espíritu y todo eso es un problema para los biblistas. Yo no soy biblista, pero me voy a atrever. Hay una distinción
entre Lucas y Mateo. Lucas siempre tomará el problema de la pobreza. Y él hablará simplemente bienaventurados los pobres. El que hace el problema del bienaventurado los pobres de espíritu y mitiga la situación de la pobreza es Mateo, los pobres de espíritu. Pero en realidad el problema para Clara, por ejemplo, no radica en eso de si pobre de espíritu, si pobre de esto o pobre de lo otro. Para ella la pobreza es todo. Y si hay que ser pobre, vive desde la perspectiva de aquello que Jesucristo ha sido, que siendo de condición divina se abajó a nuestra condición humana. O sea, realmente se hizo pobre el Señor. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino simplemente asumió nuestra condición. Y toda su vida no es una cosa que está al lado de los pobres y entre los pobres, y justamente los pobres son los que más le entienden, por así decir, le comprenden y lo siguen. No así los que no son pobres, que son los que más problemas le traen. Muy bien, agradecemos al Padre Dante por su explicación y su contestación en este plazo de agradecimiento. Muchas gracias. Muy bien, vamos a invitar a la hermana Rosa María, en calidad de agradecimiento, un reconocimiento especial para el Padre Dante Villanueva. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muy bien, invitamos al Padre Mauro Vallejo, tiene una información muy importante para todos.